Universidad Nacional Siglo XX, carrera Derecho, extensión Colquiri. Docente Dr. Juan Carlos Cuenca. Materia Derecho Penal 1. Estudiante universitaria Ana María Condori Condori. Presenta videolibro. Tema número 10. La acción y su ausencia. 1. Concepto de acción. El primer carácter del delito es ser un acto. Empleamos la palabra acto y no hecho, porque hecho es todo acontecimiento de la vida, el cual puede proceder de la mano del hombre, como del mundo, de la naturaleza. El acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad, que lo ejerce. Además, la palabra acto engloba el concepto amplio comprensivo al aspecto positivo acción y del negativo omisión. Así, aclarando el vocablo, puede definirse el acto manifestación de voluntad que mediante acción procede el cambio en el mundo exterior, o por no hacer lo que se espera, deja sin cambio ese mundo externo, cuya modificación se guarda. Luis Jiménez de Asos. El acto es pues una conducta humana voluntaria que procede de un resultado. Cuando decimos acto voluntario queremos significar acción u omisión espontánea y motivada. Muchas personas, es decir, muchos autores en la actualidad, son partidarios de las responsabilidades de las personas jurídicas y sociales. Tal afirmación no es correcta, por cuanto las personas jurídicas no son capaces del conocimiento de los hechos y su significación injusta, y en consecuencia no pueden ser culpables. Si la culpabilidad es una de las características básicas de la infracción penal, es obvio que las sociedades no pueden perpetrar delitos a lo sumo. Pueden ser objeto de medidas asegurativas, de sanciones disciplinarias y de responsabilidad civil. 2. Exclusión del concepto. Están fuera de acción o de acto aquellos actos provenientes al margen de la voluntad del hombre, tales como son los movimientos reflejos, es decir, aquellos movimientos musculares que se presentan como reacción inmediata e involuntaria. Es un estímulo externo o interno. Los actos ejecutados por fuerzas extrañas y de voluntad del hombre, como son las fuerzas irresistibles, son también incluidos el concepto de acción. Los pensamientos pendientes a ejecutar el acto lícito, mientras no se exterioricen o se concreten a ejecutar, pueden también fuera del concepto de acción. Codicción, poenan, nome, prior. Finalmente están excluidos los actos provenientes de los animales o las fuerzas naturales extrahumanas. 3. Elemento de acción. En todo acto de hacer o de no hacer omisión emergente a la conducta humana se conocen 3 elementos. Inciso A, elemento de voluntad. Inciso B, resultado antijurídico. Inciso C, relación a la causalidad. Inciso A, manifestación de voluntad. Es el primer elemento en el cual presenta la actividad corporal humana, dirigida por la voluntad del autor, que la guía con sentido. Inciso B, resultado. Es el segundo elemento del acto con el consecuencia del acto traducido en modificación del mundo exterior, visible o no visible, sino que en este último caso simplemente puede estar presente por peligro de dicha modificación que realice. Dentro del resultado están comprendidas las modificaciones realizadas, como los peligros de que se realizan dichas modificaciones. Los unos como los otros deben estar reconocidos por la ley como hechos delictivos, de tal como ocurre con el robo, el terrorismo, la evasión o lo menos de una tentativa o de cualquier acto delictivo. Por tanto, un peligro, ¿es posible delitos de sin resultado? Respondiendo a la pregunta, podemos decir que hay tratadistas que adquieren la posibilidad de que se produzca delitos sin resultado, es decir, sin modificación del mundo exterior. Sin embargo, ello es aparente, por cuanto en los delitos llamados formales o simple actividad, el resultado queda dentro de la acción adjetiva, confundiéndose de la misma. Acción tal como ocurre en la calumnia y el lanzamiento de arma, etc. Inciso C. El tercer elemento de la acción es la relación causal.
de la manifestación en voluntad y resultado. Esto significa que entre los dos elementos tienen que existir un nexo causal, es decir, relación de causa y efecto. Ahora bien, es bueno establecer que la relación anteriormente indicada no tiene importancia en cuanto si ella es directa o es inmediata pues una persona o realiza directamente su acción voluntaria o por razón se vale la otra persona o finalmente puede velarse los animales que pueden causar lesiones con su ataque. 4. Concepto de omisión. Ya hemos dicho que ocuparnos del concepto de acto que se abarca tanto el hacer, el omitir. Ahora bien, cuando la norma penal es imperativa, socorrerás. El hecho de no cumplir ese mandato supone el delito de omisión, pero este incumplimiento debe provenir de la voluntad del sujeto. Caso contrario, no constituirá un acto. Sin embargo, no toda involuntad voluntaria constituye la forma de omisión, porque para ello debe concurrir necesariamente la obligación jurídica de obrar en el individuo, cuya inmediata se examina. A eso respecto el mundo Meyer establece que la omisión sea omisión. Es la acción separada del autor. Ha omitido comprender porque no ha realizado la acción que debe ser separada. Pero eso es posible, siempre que esa acción esperada le sea exigible. Ahora bien, como solo la acción esperada hace surgir la omisión, en el sentido jurídico, resulta absolutamente correcto que ésta solo se fundamenta desde afuera, y que por tal no el que omite, sino el que juzga, da exterior a la omisión. Al igual que la omisión es una omisión, existen tres elementos. 1. Manifestación de voluntad. 2. Resultado antijurídico. 3. Relación de causalidad entre ambos. Agregando a ellos otros dos elementos propios de la omisión. 4. Conducta inactiva. 5. Deber jurídico de obrar. División de la omisión. Los delitos de omisión comprenden tres clases. 1. Delito de omisión llamado también de simple omisión o de omisión propiamente dicha. 2. Delitos de omisión por omisión. 3. Delitos de omisión espiritual. Son llamados también de omisión simple o simple omisión, cuando la ley manda hacer algo y el sujeto no lo realiza, quedando pasivo. Como ocurre en el caso de que encontrándose perdido o desamparado un menor que determina edad a una persona herida o inválida amenaza un peligro cualquiera, omite presentar el auxilio necesario, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, o no diera aviso inmediato a la autoridad. Esos delitos son llamados también de omisión propiamente dicho. Otro ejemplo sería de quien deja caminar a la autoridad en las noticias que tuviera acerca de la omisión de un delito, estando obligado a hacer por su objeción o empleo. En cambio, los delitos de omisión por omisión son aquellos que el sujeto activo desobedece de norma que le ordena actuar a una que le prohíbe adoptar determinadas actividades. La generalidad de las personas pone como ejemplo de esta clase de delitos en la madre que deja amamantar o lactar a su hijo, poniendo en riesgo de que muera. Estos delitos son llamados también falsos delitos de omisión, porque son en realidad delitos de omisión. Los delitos de omisión espiritual son aquellos en los cuales se tienen en cuenta todas las circunstancias, factores, efectos necesarios para que un acto no produzca consecuencias perniciosas a terceros, constitutivos de la culpa, porque no se han adoptado las medidas necesarias para que el propio acto no ocasione efectos perniciosos. Habiendo existido la posibilidad de haberlo, es un producto de una actividad negligente, imprudente, de gente que no supo prever lo que era predecible. Teoría de la relación causal. Cortejando el acto realizado del hombre y el resultado en que ha dado lugar Teoría de la relación causal.
Cortejando el acto realizado en el nombre y el resultado que ha dado lugar. Ese procede a una relación causal, es decir, la relación de causa-efecto, porque nada existe sin que haya una causa que los produzca. La teoría de la causalidad se ocupa de investigar las causas que han fluido en el resultado físico en el acto ejecutado de un hombre. Por eso es necesario y de mucha importancia conocer cuál es la causa y el efecto, para luego determinar si es el delincuente culpable y consiguiente responsable del acto ilícito. En afán de establecer las condiciones que debe darse para la relación de causalidad, se han dado varias teorías, que por la variedad de complejidad solo nos concretamos iniciar las que tienen mayor arraigo. Inciso A. Teoría de la equivalencia de condiciones o de la condition sine qua non. Estas teorías es llamado también simplemente de la equivalencia o de las condiciones. Sostiene que debe considerarse causa cualquiera condición que sumada a la existente produce un resultado. En otras palabras, es causa de toda circunstancia, sin la cual el resultado no se habría producido esta. Teoría, cuya formulación primera se atribuye a Bornholm, propone como fórmula práctica para resolver la cuestión de superación mental de las condiciones, que se considera si no es tal supresión de hecho que se habría producido, existe relación en la causalidad. Todas las condiciones que ordinariamente concurren en la producción de un resultado tienen igual valor causal. Son pues equivalentes condiciones causa para la teoría, ambos términos son iguales. Inciso B. Teoría de la condición más eficaz. De conformidad con esta teoría de Biermans, en la producción de un resultado todas las condiciones son necesarias, pero sin embargo hay algunas que son más eficaces que las demás. Por consiguiente, se enseñará el valor de la causa de la condición que más eficazmente haya constituido a producir el resultado. Teoría de la causalidad adecuada. Idea de von Keynes. A pesar de que se trata de una de las teorías llamadas individualizadoras, es evidente que tiene el origen de condición sine qua non, aunque ampliamente corregida y limitada. En sus efectos es necesario de dos casos similares. 6. La acción con el delito en relación al tiempo. En la mayoría de los casos el resultado se pone como manifiesto en sí mismo. El tiempo y el mismo lugar en que ha tenido lugar el acto involuntario, pero no ocurre así en algunos casos, por cuanto hay diferencia en lo relativo y el lugar de tiempo en que se comete el delito. Puede ocurrir en que la acción se verifique en un lugar, pero el resultado en otro lugar, como también en que la voluntad de la exprese en el momento y la lesión en otro, hecho que ocurre como delitos de distancia. Ejemplo: cuando se redacta una carta injuriosa en Cochabamba se produce en La Paz. El conflicto de la presente es en saber si el delito se efectuó en la primera ciudad o en la segunda, habiendo tardado en lugar dicha carta cierto periodo de tiempo, de tal suerte que se plantea la pregunta: ¿cuándo se realiza el delito? ¿Se escribió la carta o cuándo se recibió la misma por el destinatario interrogativo? Para resolver esta cuestión se ha formulado las siguientes teorías. Inciso A. Teoría de la actividad. Esta forma en cuenta el tiempo y el lugar donde se realiza el movimiento corporal. Voluntad de la gente. Según los partidarios de esta teoría, lo que importa es el acto prohibido de la ley en sí mismo, sino en el hecho donde comete, el hecho de actuar en forma continua a las formas. Inciso B. Teoría del resultado. Esta teoría sostiene que todo acto tiene un resultado, el cual es emergente de la condición del delito, que resultaría cometido en el lugar y en el movimiento en el que se ha puesto manifiesto. El resultado es admisible, la objeción la hace contra esta teoría, porque en algunos casos el resultado es manifiesto de distintos lugares, de momentos, o en cambio solo existe en el peligro se produce el resultado, o finalmente en algunos casos se puede determinar ni el tiempo ni el lugar de la manifestación del resultado, circunstancias de las que derivan muchos inconvenientes. Inciso C. Teoría del conjunto de ubicuidad. Según esta teoría, el delito se comete donde
Se emplea la acción como el lugar donde se produce el resultado. En cuanto al tiempo en que produjo el delito, la teoría aplicable es la de la actividad, o sea, el momento en que desarrolla la actividad criminal. 7. La acción de la ausencia de la acción. Antes de considerar este aspecto de la teoría del delito, diremos que todos los elementos del delito tienen un aspecto negativo, a falta y que responden a excluir la pena. Concretándonos el caso que nos ocupa, diremos que la ausencia de acción no es la inactiva, sino una serie de situaciones de las cuales el movimiento corporal del individuo nos contribuye. Acción, un sentido jurídico penal. Así tenemos, inciso A, la fuerza física irresistible. En este caso hay que tomar en cuenta el vis absoluta y el vis compulsiva. La diferencia entre una u otra: en la vis compulsiva el movimiento corresponde a una manifestación de voluntad de individuo que lo dirige en sentido a pesar de la obra bajo amenaza. En cambio, en la vis absoluta el movimiento corresponde a la voluntad de quien ejerce la fuerza. El objeto violento no domina la acción, se utiliza como cosa. Inciso B, de los movimientos reflejos. No son de expresión los psiquismos del sujeto, o por ellos resulta incuestionable la falta de acción. Estos actos pueden ser espontáneos, como el estornudo, de los movimientos epilépticos, o provocados, como los producidos en las cosquillas, o del tipo del conocido golpe de rodilla. Incisos de los aspectos psíquicos que impiden o anulan la capacidad de movimiento del individuo, así las parálisis, fiebre muy alta, los estados de sueño causados por la catalepsia o encefalitis, el sonambulismo, los desmayos y algunos otros casos de absoluta inconsistencia. Son todos estados en que el individuo puede decir que carece de voluntad. Los estados, inciso de los estados de inconsistencia, tratados por lo general como situaciones de exclusión en la puntualidad, pueden dar lugar también a falta de acción. Los estados de absoluta inconsistencia, a los que se llega sin participación de la voluntad, dan lugar a la falta de acción.